En las Escrituras encontramos esta enseñanza de cómo el creyente debe de acercarse a la mesa del Señor, cómo debe de sentarse en la mesa del Señor. Me refiero a la cena del Señor. Y yo le puse que debiéramos de llegar a la cena del Señor de etiqueta, de moñito, ¿sí? Porque es una cena especial, una cena muy especial que el Señor instituyó y dijo y ordenó que lo siguiéramos haciendo. Así que la noche antes de que el Señor Jesús fuera detenido, tuvo una cena con sus discípulos y les dijo que cada vez que hicieran eso en su memoria, que le recordaran a Él con esa cena. La cena del Señor es algo que se mantiene como una de las tradiciones en el cristianismo. Es una de las ordenanzas. Tenemos dos ordenanzas: la cena del Señor y el bautismo. Son más memorables. Además de la cena del Señor, es un acto mediante el cual el creyente manifiesta su relación con Dios. Si usted va y busca en diferentes denominaciones, sobre todo de diferentes iglesias, las denominaciones le dan diferentes interpretación a la cena del Señor. Nosotros como creyentes simplemente es una muestra de la relación que tenemos con Dios, pero también es algo que nos hace recordar la muerte del Señor Jesús. Nada más. Ahora bien, en la lectura que vimos, el apóstol Pablo está haciendo una advertencia sobre la cena del Señor, de cómo los creyentes de Corintios llegaban a esa cena. Y él les dice que lo que están haciendo, que escuchó que lo que estaban haciendo en la mesa del Señor era algo incorrecto, era algo contraproducente para sus vidas. Así que él les va a enseñar o les va a instruir. Primero les va a mostrar sus errores y luego les va a instruir cómo llevar a cabo la cena del Señor de una manera apropiada, sin pervertir la cena del Señor. Pero para que entendamos un poco, quisiera hablar un poquito sobre el contexto de la cena del Señor, de lo que hacía la iglesia primitiva de la cena del Señor. Usted se dará cuenta que la cena del Señor no se hacía con el jugo de uva que hacemos nosotros, ni tampoco se hacía con el pedacito de pan sin levadura que está así pequeñito que usamos nosotros. No se hacía con eso, con esos elementos. Se hacía de una manera totalmente diferente. En Grecia, o los griegos, donde estaba la iglesia de Corintios, por lo regular era almuerzo, decimos nosotros lunch, ¿y qué más? Cena. Eran 3 comidas. El almuerzo era más como lo que nosotros conocemos, algo más ligero, algo pequeño. La comida era algo más fuerte, pero la cena era donde la familia se reunía, donde la familia tomaba tiempo para hablar, conversar, y era un periodo largo. Así que la iglesia primitiva optó por tomar esa parte de la comida de la tarde, de la cena, y llevarlo a la iglesia Entonces comenzaron a hacerlo los domingos, por decirlo así, en la tarde, donde llegaban las personas con su comida y con su bebida al templo y tenían su cena en la iglesia. Ahora bien, la iglesia, por lo menos, y este patrón lo podemos ver en el libro de Hechos. En el libro de Hechos podemos ver una cosa. En Hechos 2:42 vemos este patrón. Fíjese cómo sigue este patrón. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían
y en la oración. Eso era lo que hacía la iglesia. Se reunía, compartían el pan, hacían un canto y hacían una oración al final. Y para eso era la cena del Señor. Era una cena completa. Así que, hermanos, todo el mundo traía algo para compartir. Compartían juntos, leían quizá un pasaje bíblico y la pasaban bien. La cena tenía dos componentes: compañerismo y adoración. Compañerismo, los unos a los otros compartían y a la misma vez adoraban a Dios durante ese periodo de tiempo. El apóstol Pablo advierte del abuso en la cena del Señor y llama a la iglesia para advertir o parar que siguieran pervirtiendo esa ordenanza. Hay por lo menos 3 errores o 3 acciones que distorsionaban el propósito de la cena del Señor. Distorsionaban el propósito de llegar a la mesa del Señor. Y eso vamos a verlos estos rápido. El primero, había divisiones en los creyentes de la iglesia primitiva y aún así se sentaban en la mesa del Señor. Estaban divididos. Mire el texto. Dice el apóstol: al escribirles lo que sigue, no puedo felicitarlos. Dice el apóstol Pablo: de eso no me siento orgulloso de ustedes, pues parece que sus reuniones les hacen daño en vez de hacerles bien. En primer lugar, se me ha dicho, dice el apóstol, que cuando la comunidad se reúne, hay divisiones que dicen entre ustedes. Haga de cuenta cuando una familia no se lleva bien y tienen esas fiestas y están peleados los hermanos, están peleada la familia, pero están juntos como quiera, están comiendo juntos en la mesa. Eso es terrible. La diferencia que aquí era en la iglesia. No eran hermanos sanguíneos, pero eran hermanos en Cristo. Entonces, dice ahí, hay divisiones entre ustedes y en parte, miren lo que dice el apóstol Pablo. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo. Regrésate, mi hermano, no te me vayas tan rápido. Dice el apóstol Pablo: y en parte creo que esto es verdad. El apóstol no tenía problemas para creer que era cierto. Dijo: la verdad, conociéndolos, sí lo creo. ¿Por qué? Porque ya desde que comenzamos esta carta vemos que puros problemas, puras situaciones difíciles. Entonces dice Pablo: ya no me sorprende de ustedes. Lo creo. Yo creo que sí, dice, están mal. No cabe duda de que ustedes tienen que dividirse en partidos. ¿Se acuerdan cuando les prediqué? Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Silas. Bueno, cada quien tenía su partido. Había partidos en la iglesia. Y dice Pablo, dice: no cabe duda de que ustedes tienen que dividirse en partidos para que se conozca el valor de cada uno. Había pobres, había ricos, había clase media. Entonces cada quien se hacía por su lado a la hora de cenar. Pareciera que los creyentes de Corintios les gustaban las divisiones. No se podían poner de acuerdo en nada. En todo tenían desacuerdos. Les gustaba opinar, pero no les gustaba escuchar a nadie. Qué triste es hacer eso. Y sabe una cosa, cuando yo estaba escribiendo este sermón, se me vino la idea de pensar de que quizá en sus reuniones hasta cantaban cantos sobre el tema del amor. Y quizá alguien compartía un pasaje que tenía que ver con el amor. Más tarde lo vamos a ver en el capítulo 13 de Corintios. Pero en la cena del Señor, cada quien por su lado. Tenían divisiones
filosóficas, tenían divisiones en el estatus económico, ahora estaban divididos en la cena del Señor. Qué triste. Así que las divisiones siempre, quiero que entiendan, iglesia, que las divisiones siempre es algo que lastima y que ofende a Dios y que lastima a la iglesia local y que nos ofende al prójimo. Debemos de tener cuidado con las divisiones. Ofende a la familia, lastima a la familia. Usted y yo tenemos que luchar para que no haya divisiones, para que nos llevemos bien, para que hagamos las cosas en armonía, para que de esa manera nosotros honremos a Dios como Él merece. Estos estaban juntos, pero estaban separados. Decían que compartían, pero la verdad no era eso. Debemos de luchar, queridos hermanos. Debemos de orar mucho para que siempre estemos unidos por las cosas de Dios. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál era otro problema que tenían? Dice el apóstol Pablo. Había mucho egoísmo en la cena, en la mesa del Señor, en la cena del Señor. Mira el texto. El resultado de esas divisiones es que la cena de ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor. Óigalo bien. Qué triste, ¿no? Ya aquí ya no está el Señor. Ya sus reuniones, ya Cristo ya no está ahí. Ya el Señor no está ahí. Ya no son la cena del Señor. Podría ser cualquier mesa. Podría traer cualquier comida. Podrían cantar cualquier canto, pero dice ya no le está agradando a Dios. Usted y yo debemos de asegurarnos que lo que hacemos le dé gloria a Dios. Amén, hermanos. Que lo que digamos le dé honra a Dios y gracias a los oyentes. Que nuestras frases siempre sean sazonadas con sal. Sigue diciendo el texto. Porque a la hora de comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. Esto era terrible. Pero estaban en la iglesia. Y según ellos tenían compañerismo. Y según ellos traían la comida para compartirla. Le voy a decir lo que yo leí allá en sus comentarios de Barclay. Decía que este hombre explica este pasaje diciendo que los ricos traían buena comida, pero también la iglesia de Corintios tenía gente muy pobre, muy humilde. Entonces los ricos dicen que decían: te vienes temprano porque yo voy a llevar pescado, vamos a decirlo así. El otro decía: no te preocupes, yo voy a traer salmón. Y el otro decía: yo voy a traer puro tibón, puro de ese. Bueno, digo, pero hay que llegar temprano para cenar nosotros primero. Bueno, llegaban y cenaban y traían vino y cenaban, y cuando llegaban los pobres le decían: ay, lo siento, ya se acabó la comida. Dijo, y unos se quedan con hambre. Cuando yo leo estas historias, me cuesta trabajo entender que eso se haga en una iglesia. En verdad, yo no me lo estoy inventando, ahí está el pasaje. Yo me le quedo viendo al texto y digo, me estaré equivocando, y leo otra versión y dice peor. Esta era la iglesia de Corintios. Puse un pasaje, una versión diferente acá. Es el mismo pasaje, nada más de versión diferente. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Y pues el uno trae frijoles, el otro que trae, y el del timón dijo, no, me lo compré para mí. Se lo come él, lo trae para él mismo.
Dice, como resultado algunos se quedan con hambre, mientras que otros mejor vino y mejor comida. ¡Qué barbaridad! ¿Sabe qué eso habla del orgullo de las personas? El egoísmo de las personas, de no querer compartir con el menos afortunado, de querer decir, bueno, nosotros somos de este grupo, ustedes son de otro grupo, y ni modo, lo siento, Dios te bendiga. Ay, tenían tanto orgullo en sus corazones que así llegaban a la mesa del Señor. Todos debemos de entender que el orgullo es reprobable por Dios, y especialmente en aquellos que le conocemos. Ahora bien, había otra cosa. ¿Cuál era la otra cosa del abuso de la cena del Señor? Se emborrachaban en la cena del Señor, perdían el control. ¿Por qué digo perdían el control? Porque ¿qué hace un borracho? Pierde el control, no se puede parar derecho, no puede caminar bien. Dice que tiene caballos y no tiene caballos. Dice que tiene rancho y la verdad no tiene ni un burro. Pero como está borracho, pues está perdiendo el control y empieza a hablar que tiene armas en la casa. Bueno, yo no sé qué tantas cosas dice un borracho. Pierde el control del tiempo, pierde el control de sus palabras, empieza a hablar puras cosas que a veces no tienen tanto sentido. Y los que no están tomando se están riendo. Sí, entonces esto se emborrachaba. Dame el texto, hermano, para que no digan que estoy inventando algo. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y la comparten con los demás, y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Dice el apóstol, ¿qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿Por qué tienen que venir a hacerlo a la iglesia? ¿Por qué tienen que venir a hacer esos errores dentro del templo? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿O realmente lo hacen a propósito? Y de esa manera quieren avergonzar al pobre. Ay, lo siento, te voy a dar, pero te va a hacer daño, nunca comes esta carne. ¿Realmente ustedes quieren hacer eso? Dice el apóstol Pablo, que no tienen sus casas y realmente se quieren comer un buen pedazo de carne. Cómanselo en su casa primero. Si quieren tomar un buen vino, dice el apóstol allá, ¿por qué tienen que venir a presumir acá a la iglesia? Ahora dice el apóstol, ¿acaso quieren que yo les aplauda por esa acción? Dice, por supuesto que no. De ninguna manera los voy a elogiar. Más bien, comienza a instruir lo que era la cena del Señor. Así que él comienza a recordarles el propósito original de la cena del Señor. Y comienza diciendo, hablando sobre el tema del pan. Dice el pasaje, pues yo, dice, transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan. Tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto o recuerden esto cada vez que lleven a cabo la cena del Señor. Es bueno recordar a veces, ¿por qué dice en memoria de mí? Cuando usted recuerde lo que Dios hizo por usted, cuando usted y yo recordamos que Él dejó su trono para venir a nacer a este mundo, vivir sin nada, ser maltratado, ser llevado a la cruz, ser crucificado, ser colgado, ser desnudado, usted se va a llenar el corazón y el alma de gracia, de gracias a Dios. Y por eso dice el apóstol, el Pablo dijo, el Señor Jesús dijo que lo recuerden, pero a muchos ya se les olvidó. Y por eso a veces vivimos vidas ingratas, porque se nos ha olvidado que hubo alguien que lo dejó todo para venirnos a enseñar
para venirnos a enseñar cómo vivir dignamente en esta tierra. Dice, cada vez que lo hagan, háganlo recordándome. Ese es el propósito de la cena. Dice, él pone su pan, el pan dice, esto es mi cuerpo. Recordemos que Dios dio su vida para que usted y yo podamos ser salvos. Por eso yo les digo, la cena del Señor debemos de venir de etiqueta. Y lo digo en un sentido figurado. No quiero que el próximo domingo que la vamos a tener, y por cierto se los anuncio, todos vengamos de moñito. No, ese no es el propósito. Sino que vengamos preparados, con un corazón lleno de gratitud. Esto para mí es difícil entender este pasaje, de que Dios haya cedido sus derechos, cedió sus derechos para venir a este mundo y poner su vida por mí. Eso significa el pan, su cuerpo quebrantado. Pero ¿sabe una cosa? Lo hizo por el amor tan grande que le tiene a usted y a mí. Lo que sí, el significado de la copa, eso es lo que le dice el apóstol Pablo a ellos. Ahora dice, déjenme explicarles el significado de la copa, para que se dejaran de emborrachar. Gracias a Dios que nosotros lo hacemos con vino de uva. Por lo menos no vamos a tener ese problema acá. Ya será mucho que aunque se viente 2 copitas, pues no va a pasar nada. Ahora bien, de la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. El nuevo pacto. ¿Qué representa la copa? El nuevo pacto. ¿Qué representa el pan? El cuerpo quebrantado de Cristo Jesús. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Otra vez, ¿qué dice? Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. ¿Qué significa el nuevo pacto? El nuevo pacto es que Dios envió a su único hijo a morir en la cruz para quitarnos la maldición que teníamos encima por haber quebrantado la ley. La ley era el viejo pacto y nadie lo pudo cumplir. Así que vino Cristo, murió conforme a la ley y ahora estamos en el pacto, en el nuevo pacto. Pero ese pacto, ese convenio, lo firmó con su propia sangre. ¿Sí? Ahora dice, pastor, somos salvos por gracia. ¿Sí? Estamos en el nuevo pacto. Porque nadie pudo cumplir la ley. Pagó el precio por mi pecado. Ahora usted viene a ser una persona por el nuevo pacto, perdonada, justificada, santificada por la sangre de Cristo. Por eso cuando vieron Juan el Bautista y estaba en el río Jordán, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita ¿qué? El pecado del mundo. ¿Se entiende la palabra cordero? El que iban a sacrificar. Y con su sangre iba a firmar el nuevo pacto. El viejo pacto era temporal, basado en obras. El nuevo está basado en gracia. El viejo pacto era liberar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. El nuevo pacto es librarnos del diablo, del pecado que nos agobia y llevarnos al mismo cielo. Dice el verso 26. Cada vez que lo beban, cada vez que usen esta copa, que coman el pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor. Acuérdate que el Señor murió por ti. Estamos proclamando el nuevo pacto, estamos siendo testigos de lo que Cristo hizo por nosotros. El verso 27. Por lo tanto, le dice a los corintios, a los que se emborrachaban,
a los que se comían la comida misma que traían y no la compartían, a esos que eran tan egoístas, a esos que perdían el control, les dice: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ojo con este pasaje, porque ha sido muy mal interpretado, especialmente la palabra indigna. No se refiere a la persona, se refiere a la forma de hacer las cosas. Todos somos pecadores, amén. Dios sabe que usted y yo somos salvos por gracia y somos pecadores, perdonados pero pecadores. Y si fuera por dignidad, nadie sería digno de estar en la mesa del Señor. Por eso no se refiere a persona indigna o persona no digna. Se refiere a la forma correcta de hacer las cosas o la forma incorrecta de hacer las cosas. Y por eso el pasaje dice: cualquiera que llegue a la cena del Señor de una forma, de una manera incorrecta, tiene problemas. Tiene problemas. ¿Por qué le digo esto? Porque quiero enseñarle algo hoy. La cena del Señor y el bautismo son ordenanzas, no son opcionales. Para el creyente no son opcionales, aunque mucho creyente lo ha tomado opcional. ¿Por qué lo toma opcional la cena del Señor? Porque dicen: es que yo no soy digno. Allá está sentado diciendo: no, yo para mejor no meterme en problemas, mejor no la tomo. La Biblia no está hablando del creyente indigno, no. Está hablando de la forma correcta o de la forma incorrecta de hacerlo. No sé si usted me está entendiendo, pero por lo menos yo sí me estoy entendiendo. Ya eso es ganancia para mí. Así que, hermanos, cuando usted dice: el pastor ya dijo que el próximo domingo va a haber la cena del Señor, no voy a ir. De esa manera yo no me meto en problemas. Ese es el verdadero problema. El pecado más grande es la indiferencia. ¿Por qué? Porque es una ordenanza y usted está siendo indiferente a la ordenanza del Señor. Porque usted dice: yo no me siento digno. ¿Quién es digno delante de Dios? La Biblia dice que digno es el Cordero, ¿no? Pero esto es una ordenanza y debemos de hacerlo. Solo hay que hacerlo de la manera apropiada. Yo quiero quitarle esa confusión. La cena del Señor es para los pecadores. Los pecadores que por gracia hemos aceptado a Cristo y hemos sido justificados. 3 maneras de venir a la mesa del Señor incorrectamente, indignamente, rápido. Cuando tenemos una actitud inaceptable en la mesa del Señor. Ellos venían y tenían una actitud que no la aceptaba el Señor. Porque había divisiones, porque tenían egoísmo y porque terminaban emborrachándose. Esas actitudes, dice el Señor, no es correcta. Así que, hermanos, cuando vengamos a la cena del Señor hay que venir con la actitud apropiada. Hay que venir con la actitud apropiada. No tenemos que estar divididos, no tenemos que tenemos que venir dispuestos a entender que es un momento de recordar y es un momento de adorar. 2. Venir a tomar la cena del Señor enfocados en el ritual no es, y no en el significado. Eso es una manera inapropiada de venir a tomar a la cena del Señor. Por esta razón dice: cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Es triste ver que estos creyentes tenían la ceremonia, pero no tenían la celebración. Sí, arreglaban todo, pero realmente no celebraban de la manera correcta. Es triste ver que estos tenían la forma, pero no tenían la sustancia, porque Cristo no estaba ahí. Dice: ya no es para el Señor. Pero tenían igual, tenían la forma, traían comida, traían vino, traían la idea, porque no lo compartían, de compartir, cantaban un canto, hacían una oración y decían: tuvimos la cena del Señor.
¿Y qué dice el Señor? Ya no estoy ahí. Así que tenían la forma, pero no tenían la sustancia. Porque Cristo no era parte de su reunión. ¿Para qué queremos hacer cosas donde no esté Dios? ¿Para qué queremos hacer ceremonias donde Dios no sea el centro? Donde no le queramos dar la gloria a Dios. No tiene caso. Porque hablaban del amor, cantaban del amor, leían del amor, tenían devocionales, pero no se amaban los unos a los otros. Pastor, ¿cómo lo sabe? Porque se comían unos la comida y no le daban al pobre. Y eso habla de que no compartían, de que tenían muchos problemas como iglesia y como creyentes. Pero cantaban del amor. Que no vean a nuestra iglesia así, hermanos, en la comunidad. Que no nos vean, que nos pasamos en el templo bien peinados y toda la cosa acá, y que no nos amemos. Que digan, no hombre, yo por eso a esta iglesia no voy. No, mis queridos hermanos. Para amarse uno al otro se requiere que sacrifiquemos algo. Cuando uno no está dispuesto a sacrificar nada, en realidad es difícil amar sin sacrificarse en algo. Así que no debemos de enfocarnos en el ritual, sino en el significado. ¿Qué significa recordar? Es tiempo para una examinación personal. La cena del Señor es tiempo para dar gracias. Es tiempo para recordar todo lo que el Señor tuvo que vivir en esta tierra para darnos salvación. Es tiempo para examinar la vida y ver si hay algo que no le está agradando a Dios en mi vida y pedirle perdón. Es algo que yo digo, miro mi vida, no miro la vida de alguien más, ni de mi esposo, ni de mi hijo, miro mi propia vida. Y yo digo, Señor, estoy mal en esto. Dice examinarse a sí mismo, dice el pasaje. A veces, hermanos, en realidad examinamos la vida de los demás. ¿Y a nosotros qué? Examina tu vida. Y miras que algo está mal, haz tú un cambio para bien de tu vida. Pastor, si el otro no cambia, déjalo. Cambia tú. El Señor le hablará a él también. Venir a la mesa del Señor sin confesar el pecado es una forma inapropiada. Es una manera incorrecta de venir a la mesa del Señor. Hay que confesar el pecado que hayas cometido. ¿Por qué? Dice, porque si comes el pan, bebes la copa, sin honrar el cuerpo de Cristo, comes y bebes juicio a sí mismo. Esa es la razón por qué muchos están enfermos, muchos están débiles y algunos hasta muertos. Pablo le dice a los creyentes de Corintios que cuando se tome la cena del Señor de manera indigna, el juicio del Señor se hace presente y que a causa de eso algunos están enfermos y pueden llegar hasta morir. Queridos hermanos de Centro Familiar Cristiano, la cena del Señor es algo serio para nuestro Dios, pero también es una ordenanza que el Señor nos dejó para que recordemos lo que hizo. 3 cosas que recordar rápido. La cena del Señor recuerda el pasado. ¿Qué hizo el Señor por mí? Ahora, quiero hacer una aplicación aquí. Es tiempo de recordar cómo era tu vida antes de conocer al Señor. ¿Cómo era tu pasado? No tan solo hay que recordar el pasado de Cristo. Murió, fue crucificado y resucitó. Pero yo también voy a recordar cómo era mi vida en el pasado y cómo Dios la ha cambiado. ¿Y sabe lo que sale de ahí cuando uno mira eso? Gracias, Señor. ¿Sí o no? Pero a muchos ya se les olvidó de dónde Dios los sacó, cómo Dios los alcanzó, cómo Dios los perdonó y cómo Dios les cambió la vida. Y ahora lo dan por hecho que así vivían. No es cierto, no vivíamos así, vivíamos mal. Si ahora vivimos mejor, es por la gracia de Dios.
Pero que no se nos olvide eso. Es tiempo cuando estemos en la cena del Señor recordar: ay Señor, cómo me has cambiado la vida, cómo me comportaba, cómo hablaba, cómo pensaba. Gracias Señor porque me transformaste. ¿Qué otra cosa en la cena del Señor hay que recordar? Recuerda su muerte en la cruz. Otra cosa más. Recuerda el presente. Recuerda que hay una promesa de Dios que te va a empoderar siempre, que Dios está con nosotros, que no estás solo, que lo que te pase en la vida, Dios estará ahí contigo. Es una promesa que Dios nos hizo y que dijo que iba a mandar al Espíritu Santo, que Él nos consolaría, que Él nos guiaría, que Él nos reprendería y que Él nos iba a enseñar muchas cosas. Así que no estamos solos. Recuerda siempre, y todo eso tiene que ver por la muerte de Cristo. Y también recuerda en la cena del Señor el futuro, que ahora es un símbolo, que ahora es solamente un recordatorio del Señor, pero que en el futuro, usted y yo, la Biblia dice que vamos a estar en la mesa del Señor. Amén, hermanos. Donde Él va a estar sentado con nosotros. Pero por ahora, solamente hay que recordar que nuestro futuro nos espera el Señor en la mesa. Y que quizá nos va a decir: bien, entra al gozo de tu Señor. En lo poquito fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Concluyo diciendo: quizá usted diga: pastor, yo no me quiero arriesgar, mejor no la voy a tomar. Ya le dije, la indiferencia no es buena delante de Dios. No sea indiferente a las ordenanzas del Señor. Dos ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor. Aprovecho para decir, si usted es creyente y no se ha bautizado, usted necesita bautizarse. Es una ordenanza. Pastor, ¿cómo le hago? Hable conmigo. Le doy unas clases y aquí tenemos la pila y yo lo bautizo. Sería una bendición hacerlo. Así que, hermanos, concluyo diciendo: la mesa del Señor es un símbolo de perdón. Póngame atención con esto, termino. No es la mesa de la iglesia. ¿Es la mesa de quién? Exacto. Por eso usted y yo debemos de venir ¿de qué? De etiqueta a la mesa del Señor. Por eso le puse así al título. Cuando digo de etiqueta, vuelvo a repetir, lo digo de una manera figurada. Debemos de venir bien preparados, examinados la vida, ver que no hay nada que nos estorbe. Si hay algo, ahí donde esté, haga una oración pequeña, pero no se pierda la cena del Señor. Amén. Y dice: no, pero yo no voy a pasar. Mejor pídele perdón ahí donde estás y pasa. Amén, hermanos. Póngase de pie, por favor, y voy a hacer una oración. No sabe cómo me estoy disfrutando esta carta de Corintios. ¿Sabe por qué? Porque cada domingo es un tema diferente. Yo no sé cómo le hizo el apóstol Pablo para escribir. Tuvo que ser la obra del Espíritu Santo en él. Así que a mí me toca nada más leer el pasaje y ir escribiendo. Nada nuevo, pero a mí me está ayudando mucho a entender mi vida de cristiano. Espero en Dios que a usted también. Venga, la próxima semana vamos a estar en el capítulo 12. Léalo por ahí para que no venga fuera de contexto y tenga una idea de qué se trata. Le digo, 1 de Corintios, 2 de Corintios. No nos va a alcanzar este año y quizá en el próximo, yo no sé. Pero tenemos gran bendición para poder seguir escudriñando las Escrituras. Te adoramos, Dios, y te damos gracias y te damos alabanza, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias por esta enseñanza.
Ayúdanos a que cada vez que vengamos a la cena del Señor, preparemos nuestro corazón, vengamos preparados y que siempre vengamos examinando nuestra vida para recordar todo lo que has hecho y recordar de dónde nos has sacado y a dónde nos llevas. Así como están, habrá alguien que diga: pastor, yo no había entendido estas cosas como usted me las explicó hoy. ¿Puede hacer una oración por mí? Yo voy a orar por usted. Ahí donde está. No tiene que hacer más nada. Dios me lo bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Vamos a orar. Dios te bendiga, Leche. Ahora bien, si hay alguien también que diga: pastor, yo he estado en la iglesia, la verdad, pero nunca le he entregado mi vida al Señor. Y hoy me di cuenta que el Señor dio su vida por mí. Me gustaría pedirle perdón. Bueno, esto está muy fácil. Solamente si usted levanta su mano, yo voy a hacer una oración específica por usted. Y usted la va a hacer conmigo. Ahí donde está. Vamos a orar. Te adoramos, Dios. Te damos gloria, te damos honra y te damos honor. Porque solo a ti te pertenece. Mi Dios, gracias porque nos hablas de una manera tan clara, tan precisa y tan directa, Señor, que solamente nos queda aceptar y reconocer que muchas veces no hemos tomado la cena del Señor pensando que no somos dignos. Mas sin embargo hoy aprendí que no está hablando de mí, está hablando de la forma incorrecta y correcta de hacerlo. Porque realmente tú nos has justificado y nos has hecho dignos. No es por nuestros méritos, es por tu mérito. No es por nuestra justicia, es por tu justicia. No es por nuestro sacrificio, es por tu sacrificio. Por eso, Señor, de hoy en adelante, yo no voy a dejar de tomar la cena del Señor pensando que tú te estarías molesto conmigo. Ya no voy a ser más indiferente a esta ordenanza. Perdóname y ayúdame a seguir este mensaje de una manera apropiada. Dios, bendice las vidas de mis hermanos que levantaron sus manos. Ahí donde están, conforta sus corazones y haz conforme a la petición de su corazón. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro y pido una bendición para toda tu iglesia. Y que estos días feriados, que tú nos guardes a aquellos que van a salir o que están fuera, Señor. Guarda tu iglesia. En el nombre de Jesús, la gloria siempre será para ti, desde hoy y para siempre. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice: amén. Queridos hermanos, Dios me los bendiga.